Muy buenos días a todos. Mi nombre es Valeria Arita, es un gusto tenerles acá. Como saben, estamos previos a iniciar la videoconferencia acerca de la enfermedad de Parkinson desde la biología molecular hasta la práctica clínica presentada por el doctor Nelson Chinchilla. Esperamos que sea de su total agrado y de mucho provecho para ustedes. Sin más preámbulo, iniciamos la conferencia. Bueno, buenos días a todos y es un gusto poder compartir este tema. A propósito de haber celebrado el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, prácticamente cumpliendo un poco más de 200 años, 203 años, desde que James Parkinson describe la enfermedad. Entonces nos unimos pues a ese Día Mundial para hacer conciencia que esta enfermedad es muy frecuente. Después de la enfermedad de Alzheimer es una de las más frecuentes. Entonces, ya desde 2500 años antes de Cristo se describen diferentes tipos de temblores y parálisis, desde mucho antes, pero es Galeno, el médico, que refiere en sus compendios que los temblores, las alteraciones de la marcha, es como que las va juntando en una misma sospecha de una enfermedad neurológica. Pero hasta 1817, como les mencioné, James Parkinson, un cirujano británico, publica su primera y famosa monografía como un caso de parálisis agitante, ¿verdad? Charcot de Francia también acuña nuevos elementos de la enfermedad de Parkinson, y así pues sucesivamente se van agregando otros. Para 1913, Levy, que es un patólogo que describe las inclusiones citoplasmáticas que se encuentran y que las vamos a comentar más adelante. Ya sabemos que la enfermedad de Parkinson es un problema muy ligado a unas alteraciones biomoleculares ligadas a la alfa-sinucleína, que esta proteína sufre unos cambios en su estructura y se vuelve lesiva para la célula dopaminérgica. Entonces, 6 años después que Levy hizo sus publicaciones, pues este otro neuropatólogo, Konstantin Tretiakov, que son nombres de allá de Europa del Este, también describe más cambios anatomopatológicos de la enfermedad. También Arvid Carlsson demostrará que el déficit de la dopamina, que es como una de las piedras angulares de la enfermedad, el déficit dopaminérgico, constituye el tratamiento más importante que se ha descrito desde los años 50 hasta la fecha. La L-dopa-terapia es una de las piedras angulares. Se le llama el milagro, que llevó pues esperanza a los pacientes, y que muchos pacientes antes de la era L-dopa de 1950 se les sometía a técnicas quirúrgicas y a otro tipo de procedimientos. Entonces, a partir de ahí ya hay menos cirugía y más tratamiento médico a partir de los años 50. Y últimamente pues han aparecido más tratamientos lejos de la L-dopa. Han aparecido el regreso de tratamientos o intervenciones mínimamente invasivas quirúrgicas. Entonces, es como que estamos volviendo a lo de antes. Entonces, la enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo, y cuando decimos neurodegenerativo, en la actualidad también estamos incluyendo neuroinflamación. La neurodegeneración va de la mano con la neuroinflamación. ¿Y de qué neuroinflamación estamos hablando? Pues activación de la astroglía, de la microglía. Estamos hablando de grandes movilizaciones, igual que las que vemos con el COVID ahora. Pues también los enfermos con enfermedades neurodegenerativas tienen reacciones inmunológicas que van en la línea de
sobrecarga de citocinas, sobrecarga de activación de complemento, producciones de poblaciones de linfocitos T y B que van a causar inflamación y lesión y daño que va de la mano con el fenómeno degenerativo. Entonces, la enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo complejo de aparición en la edad adulta y que constituye la segunda enfermedad más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Su causa no es del todo conocida y en términos generales, la causa subyacente sería la combinación de factores ambientales y factores genéticos. Cuando decimos genético no estamos diciendo herencia, no que los genes como la parquina 2, la parquina 4, parquina 6, estos genes pueden tener cambio del código de barras de la célula, cambio del código, muy pequeñas mutaciones genéticas que alteran el metabolismo de la célula dopaminérgica y esa célula, si el ambiente que se vive, mucho estrés, muchas sobrecargas y muchos disparadores ambientales, por ejemplo, en algunos boxeadores, el trauma craneal repetitivo también puede ser un disparador de enfermedad de Parkinson, como el caso de Mohamed Ali, y en otros como este famoso actor que murió por enfermedad difusa de cuerpos de Lobby, Robinson, creo que es el apellido, que han sido personas sometidas a mucho estrés, muchas desencadenantes ambientales, más la predisposición genética, pues hacen que puedan desarrollar la enfermedad. Cuando decimos predisposición genética, no estamos diciendo enfermedad hereditaria, ojo, sino que estamos diciendo que hay una base genética individual. La base anatomopatológica de la enfermedad de Parkinson se caracteriza por la pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. La sustancia negra también se le llama locus niger y la sustancia negra tiene dos partes. Una parte compacta que se llama pars compacta y una parte reticulada que se llama pars reticulata. Entonces, en la enfermedad de Parkinson, lo que más impacto sufre es la enfermedad es la pars compacta, esta zona de aquí, de la sustancia negra. Cuando ya hay un daño aproximadamente a más del 80% de las células de la pars compacta de la sustancia negra, entonces se empieza a expresar clínicamente la enfermedad. Aquí vemos la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la pars compacta de la sustancia negra en el mesencéfalo. Ahí empieza como la historia de la enfermedad de Parkinson, en ese daño dopaminérgico. Estos son unos cortes de histología que durante años, antes de desarrollar los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson, muchas personas pueden tener ya los depósitos intracelulares, que son unos agregados insolubles de alfa-sinucleína, que lo que esta proteína hace es fosforilarse y plegarse de manera anormal. Es un plegamiento anormal de la alfa-sinucleína y hace que se formen unos acúmulos y esos acúmulos de alfa-sinucleína son los que se llaman cuerpos de Levy. Muchas personas a los 20, 30, 40 años de edad pueden tener inclusiones ya que anuncian presintomáticamente que van a padecer la enfermedad, pero ahí por los 50, 60 años de edad se cruza un umbral porque siguen proliferando más cuerpos de Levy dentro de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta. Entonces pasan a una fase, cuando ya hay un más de 80% de daño a las células dopaminérgicas, ya se empieza a tener
la fase sintomática, cuando aparecen los síntomas. Se ha visto también que muchos pacientes, no solamente en la sustancia negra, van a tener esos cuerpos de Levy, sino que al hacer una análisis de los nervios olfatorios, aquí en estos puntitos pequeños que ven, ya hay depósitos de alfa-sinucleína y formando los cuerpos de Levy dentro de la entramada de fibras de nervio olfatorio. También se observan dentro del ganglio motor dorsal visceral del nervio vago. Entonces, en muchos tejidos fuera de la sustancia negra, como son nervios olfatorios, los núcleos del nervio vago, los del tracto solitario, todos estos van a estar, estas células van a estar acumulando de manera anormal la alfa-sinucleína que se pliega de manera normal y forma estas inclusiones que se llaman cuerpos de Levy. Aquí hay otro cartoon de la célula que está procesando de manera anormal la alfa-sinucleína y esta alfa-sinucleína al final se fosforila y se agrega de una manera que viene a formar estos corpúsculos que se acumulan y forman a nivel intracelular los cuerpos de Levy. Estos son otros cortes de neuronas que están en el núcleo del tracto solitario. Estas son neuronas que están en nervios que están en el plexo mientérico de Auerbach, en el colon. Y si se fijan, esta atomización, esta dispersión de la alfa-sinucleopatía que está formando esos cuerpos de Levy, esto está ocurriendo tanto en la sustancia negra, en núcleos del tallo cerebral y en nervios autonómicos periféricos del tracto gastrointestinal y puede estar también en otros nervios que regulan funciones autonómicas del cuerpo. Interesante saber esta propagación de la alfa-sinucleopatía. Este es otro corte de la sustancia negra, cómo se ve que van apareciendo estas inclusiones. Incluso en la corteza cerebral están ya viéndose las inclusiones. Vamos a ver que la enfermedad de Parkinson tiene un modelo de propagación desde la sustancia blanca que está en el mesencéfalo, sustancia negra que está en el mesencéfalo, hasta, se va a propagar hasta el resto del tallo y se va a propagar hacia estructuras diencefálicas, estructuras neocorticales y se va a propagar al final de manera difusa al resto del sistema nervioso. La enfermedad de Parkinson entonces tiene síntomas motores muy clásicos que ustedes ya se estarán recordando y tiene síntomas no motores. Los síntomas motores clásicos es esta tríada. Recuerden esta tríada que es temblor de reposo, la rigidez de los músculos, que se produce un signo clínico que se llama rigidez en rueda dentada, y la lentitud de los movimientos, que se llama asinesia. La enfermedad de Parkinson le encanta producir síntomas progresivos. Inicialmente pueden afectar solamente una parte de una extremidad. Por ejemplo, temblor que aparece en una mano. Con el tiempo puede la enfermedad progresar y ahora aparecer lentitud, rigidez y temblor en la extremidad inferior del mismo lado. Más adelante, 2, 3 años después, puede aparecer temblor
rigidez en las extremidades del lado opuesto con una postura que se va haciendo semiflexora, se va encorvando el paciente y esto es la tríada clásica: temblor, rigidez, asinesia, pero que aparecen progresivos y de manera asimétrica. Los síntomas no motores pueden ser autonómicos, por ejemplo, tendencia a presión baja, presión arterial baja o alta. Pueden ser trastornos en la conducta del sueño REM. Me detengo aquí para describir que muchos pacientes empiezan, todos cuando estamos dormidos soñamos, y al estar soñando es porque tenemos los músculos del cuerpo paralizados y el cerebro puede poner en marcha toda la maquinaria visual para poder soñar sin que podamos tener la posibilidad de mover un músculo y de esa manera no interactuar con los elementos del sueño. Por ejemplo, si estamos soñando que un cocodrilo nos ataca y que estamos cruzando un río, entonces, si no tenemos la posibilidad de mover ningún músculo, solo vamos a soñar y al día siguiente vamos a recordar lo desagradable del sueño. Pero en la enfermedad de Parkinson se pierde la inhibición de los músculos durante el sueño REM, que es donde soñamos. Entonces, el paciente, los familiares se dan cuenta que cuando está soñando, y por ejemplo, si retomamos la imagen del cocodrilo cuando cruzábamos el río, entonces si está soñando el paciente con Parkinson y sus músculos ya no están inhibidos, inactivados, entonces va a interactuar con el sueño y va a hacer movimientos de lucha contra el cocodrilo o movimientos de salir nadando rápido para escaparse de semejante peligro. Entonces los familiares notan que el paciente cuando está dormido tira manotadas, incluso se puede caer de la cama en su lucha, digamos, aflictiva contra el cocodrilo. A eso nosotros le llamamos fantasmagorías, es decir, pacientes que tienen REM sin atonía muscular. Y esto es un signo muy tempranero, un signo no motor tempranero en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Otro síntoma muy tempranero es la pérdida progresiva de la olfacción. Si tienen personas de 30, 40 años, 45, 50, que empiezan a perder olfato y no es por una rinitis, no es por un medicamento como el metronidazol, no es por el COVID. El COVID, 1/3 de los pacientes pueden perder olfato, pero solo lo pierden durante una semana, más o menos. Pero cuando es la enfermedad de Parkinson, el paciente de manera progresiva pierde la olfacción y es un síntoma el primero que ocurre. Y si nosotros descubrimos que un familiar, un adulto de edad mediana, empieza a perder olfato y no hay razones para explicarlo, entonces lo dejamos en observación para ver si con el tiempo empiezan a aparecer otros cambios que puedan anticiparse o anunciarnos que puede estar en marcha la enfermedad de Parkinson. Años antes también muchos pacientes pueden tener apatía, depresiones que no se explican, y pueden tener síntomas afectivos de otro tipo, ansiedad generalizada, ataques de pánico que no tenían. Y son síntomas, como estoy insistiendo, aparecen a veces hasta una década antes de que aparezca la enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, lo que se enferma son el sistema nigroestriatal, las conexiones de la sustancia negra con el núcleo estriado. El núcleo estriado es el núcleo caudado y putable. Y el resto de circuitos que forman parte de los ganglios basales que participan en la red de estructuras que están implicadas
para producir los síntomas de la enfermedad de Parkinson, entonces ahí vamos a estar incluyendo al núcleo subtalámico de Lewis, vamos a incluir a la parte interna, pars interna del globo pálido y la pars externa del globo pálido. Entonces tenemos globo pálido, tenemos núcleo subtalámico de Lewis y dentro del tálamo también tenemos a los núcleos ventral anterior y ventrolateral del tálamo. Y dentro de todo esto, vamos a ver aquí que estos circuitos trabajan de una manera interesante. Todos, el neurotransmisor más importante para manejar una buena funcionalidad de estos circuitos es la dopamina. Entonces, dentro de la sustancia negra, vamos a ver que la sustancia negra tiene esta conexión directa con el núcleo estriado, como lo vimos en la diapositiva anterior, siendo lo más relevante que estas aferencias, estas conexiones llegan a través de dos modos de neuronas. Las neuronas dopaminérgicas D1, que estas son excitadoras y llegan directo al núcleo estriado. Y las neuronas dopaminérgicas D2, que son inhibidoras. Y a esta le llamamos las vía indirecta. Estas van a modular al núcleo del estriado. Y por lo tanto, pueden ejercer un control excitador que favorezca el movimiento o un control inhibidor que más bien disminuya los movimientos motores de todo el cuerpo, estas vías dopaminérgicas. Entonces aquí vamos a ver que esta es la sustancia negra, la vía directa, que es la vía D1 a través de los receptores dopaminérgicos D1, es una vía excitadora, que es de la que viene como a excitar al cuerpo estriado, que es el núcleo caudado y el putamen. Al excitar esta vía, la vía final común de todo este circuito va a través de un flujo de impulsos a través del globo pálido en su parte interna. Entonces, al excitar el cuerpo estriado lo que hace es disminuirle la inhibición que está mandando el globo pálido hacia el tálamo. Y por tanto, el tálamo se proyecta a la corteza. Entonces, miren, si yo excito con los D1 el cuerpo estriado, disminuyo el tono inhibidor del globo pálido hacia el tálamo y disminuyo el bloqueo que se va a ir a poner a la corteza y a la vuelta lo que hace la corteza es que al no tener una inhibición potente, entonces la corteza excita y manda excitación hacia los núcleos estriados y al excitar favorece el movimiento, es decir, que produce un estado facilitado para el movimiento. Pero cuando se dañan estas neuronas, entonces ya no hay quien lleve la dopamina acá, ya no hay excitación sobre el cuerpo estriado, entonces el tono inhibidor del pálido aumenta y bloquea de manera por retroalimentación a la corteza y ese bloqueo hace que llegue más inhibición y bloqueo final a este núcleo. Es más complejo, solo estoy intentando decir que estos circuitos nigroestriatales que engloban múltiples estructuras que se relacionan con la corteza y el tálamo hacen todo un sistema de retroalimentación para poner el circuito facilitado al movimiento o poner el circuito de modo inhibido. Y si ya hay un daño en donde el neurotransmisor dopamina está deficiente, entonces lo que va a ocurrir al final es que va a predominar la inhibición. Y va a predominar entonces que al haber inhibición, el tono de los músculos va a estar más rígido, los movimientos van a estar más lentos y finalmente van a aparecer oscilaciones anormales de grupos neuronales que son las que fabrican temblor. ¿Por qué? Porque en términos fisiológicos normales,
el tono con el que trabaja este circuito es un modo de impulso tónico. Pero cuando ya hay lesión del sistema dopaminérgico, se empiezan a producir oscilaciones en los circuitos, y son oscilaciones de frecuencias que pueden ser frecuencias beta, frecuencias gamma. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, conclusión de esta parte, hay una alteración de circuitos nigroestriatales con deficiencia dopaminérgica y facilitación para que los movimientos de este sistema estén más lentos. Aquí puse la sustancia negra y aquí puse el cuerpo estriado que está formado por el núcleo caudado y por el putamen. Aquí está este azulito, el putamen, el núcleo caudado por aquí. Y entonces, ¿cuál va a ser la resultante final? Que al inicio teníamos sinapsis dopaminérgicas con una transmisión adecuada, y al final lo que hay es un daño presináptico, y muy importante este concepto, un daño presináptico en donde va a haber una deficiencia dopaminérgica en los circuitos nigroestriatales. Por esa razón, vamos a entender ahora que en la enfermedad de Parkinson el máximo daño es presináptico. Por lo tanto, si mandamos medicamentos de manera exógena, lo interesante es que como la postsinapsis está intacta, está reactiva, entonces si mandamos L-Dopa por vía oral, se absorbe, llega por la sangre hasta la sinapsis, entonces tiene un receptor que estimular. Por eso la enfermedad de Parkinson, aunque haya daño presináptico, tenemos la postsinapsis conservada y lista para ser estimulada por la medicación. Por eso la enfermedad de Parkinson es respondedora al tratamiento medicamentoso. Si estuviera dañada la postsinapsis, entonces por más medicamento que mandemos, no va a haber respuesta clínica. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico. No existe un examen que diga positivo para Parkinson y negativo para Parkinson en la sangre. No. El diagnóstico es enfermedad que aparece de manera progresiva, que es asimétrica, que empieza con temblor, rigidez y asinesia, y que nos pone en la obligación de descartar otras causas, ¿verdad? Por ejemplo, un infarto cerebral que cause lesión parecida a los síntomas que produce la enfermedad. Como dijimos que es una enfermedad degenerativa, los síntomas van a tener un curso progresivo. Como la postsinapsis está conservada, la respuesta a la L-Dopa va a ser excelente. El paciente suele ser respondedor, y tan respondedor que a veces la misma medicación puede producir complicaciones que se llaman inducidas por la L-Dopa. La respuesta va a ser sostenible en el tiempo. No va a ser que responde a la L-Dopa por un ratito, sino que la ayuda es sostenida en el tiempo. Y sí hay unas cosas que nos pueden ayudar, pero que esto no lo usamos de diario en la clínica, no, que basta hacer los criterios clínicos, hacer resonancia magnética para tener imágenes de la anatomía del cerebro. En la enfermedad de Parkinson, las resonancias y las tomografías deben de salir normales porque la enfermedad está ocurriendo en la intimidad celular del circuito nigroestriatal. Si vemos lesiones tumorales, lesiones postraumáticas, sangrado, coágulos, ya son otras cosas que están metiéndose y que tenemos que cuestionar la enfermedad de Parkinson. Pero hay dos pruebas que en casos cuando los síntomas no son muy claros, son dos pruebas de gran ayuda. Uno es la tomografía por emisión de positrones para un estudio metabólico a través de la 18-fluorodesoxiglucosa, que esto lo que va a hacer es a medir el metabolismo de las células, cómo cada célula neuronal está procesando el metabolismo de la glucosa. Entonces vamos a ver que en los circuitos nigroestriatales, porque hay pérdida neuronal
porque hay menos población celular, entonces el metabolismo de esa zona va a estar disminuido para la glucosa. Y también se ha utilizado el ultrasonido de la sustancia negra para poder ver la ecogenicidad. Cuando la sustancia negra está bien conservada, podemos verla en el ultrasonido, y cuando hay un daño también y pérdida de sustancia negra, también lo podemos visualizar en el ultrasonido. Pero un cambio muy interesante lo pone el PET. Siempre hay que descartar si hay lesiones vasculares, traumáticas, encefalitis. Hay un montón de encefalitis que producen parkinsonismos, ¿verdad? La encefalitis equina de Venezuela, la encefalitis del oeste, la de la Croix, la encefalitis de San Luis, encefalitis japonesa, etcétera. Un montón de encefalitis virales que pueden producir parkinsonismo. Entonces, hay enfermedad vascular del cerebro que también puede literalmente agujerear de pequeños infartos lacunares del cerebro y dañar los circuitos nigroestriatales y producir síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson. Muchas otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso pueden producir también síntomas parecidos, solo que la diferencia es que no van a responder a la L-Dopa terapia y que van a ser como síntomas acompañados por otro tipo de problemas diferentes al patrón que lleva la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, hay enfermedades que empiezan con caídas. Desde que empieza la neurodegeneración y el parkinsonismo puede empezar con caídas. La enfermedad de Parkinson nunca empieza con caídas. Entonces, así tenemos muchos indicadores para sospechar si se trata de un verdadero enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo. Les mencionaba también que la enfermedad de Parkinson, la alfa-sinucleopatía, primero empieza en el tallo cerebral, sobre todo en el mesencéfalo, pero con el tiempo la enfermedad se va desplazando hacia estructuras más bajas del tallo cerebral. Al inicio les hablé que los núcleos motores del nervio vago, que están en las partes bajas del tallo, los núcleos del tracto solitario, zonas de aquí del rinencéfalo, donde se procesan los estímulos olfatorios, también están afectados. Entonces la enfermedad va desplazándose del mesencéfalo al diencéfalo, a los ganglios de la base, y se va desplazando finalmente al neocórtex del resto del cerebro, y por eso un 50% de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson desarrollan demencia y se llama Parkinson-demencia. Y más adelante, como les decía, estos pacientes, si un paciente normal utiliza la glucosa en los ganglios basales de una manera pues muy provechosa y adecuada. Pero en la enfermedad de Parkinson lo que hay es un hipometabolismo en los ganglios basales. Y esta es una prueba bastante contundente para cuando tenemos dudas si es una verdadera enfermedad de Parkinson o no, pues siempre hacemos un PET metabólico 18 fluorodesoxiglucosa. Finalmente, los tratamientos, ¿qué es el problema en Parkinson? Pues es una deficiencia de dopamina. Desde 1950 el gran hito fue restablecer con una dopamina exógena dada por vía oral. Y es la que se llama la L-Dopa. La L-Dopa también salieron otros medicamentos que se llaman agonistas, amigos de la dopamina, agonistas dopaminérgicos, como la rotigotina, ropirinol y pramipexol. Otro agonista, la apomorfina. Y otros medicamentos que hacen es optimizar cuánta L-Dopa esté disponible en la sinapsis. Entonces, esta entacapona, tolcapone, lo que hacen es inhibir una enzima a nivel de la sinapsis que se llama la COMT, catecol ortometiltransferasa. Inhiben esa enzima para que no se metabolice, no se destruya
la dopamina que está pasando en la sinapsis. Entonces podemos usar ayudas como los COMT, inhibir esa enzima, inhibidores COMT, y podemos dar agonistas de la L-Dopa o podemos dar L-Dopa. O podemos también inhibir otra enzima que se llama la IMAO,